quiero preguntarles eso, sí, cómo van con la tarea 5 si Yo ya... sí, Sí, profe. profe. Sí, ya yo miré el Eh, video y me fa- compartí ya algo hice, en el foro. Listo, listo, entonces ya yo ingresaron, ya hice la primera parte. No listo. había hecho el segundo comentario porque cuando yo ingresé, eh, no había, aún no había nadie había hecho los comentarios. Entonces ahora me pongo a hacer los otros. Listo, no hay problema. Listo. Entonces, si han podido revisar el video tutorial donde se explica la tarea, si es clara la tarea con la ayuda del video, tienen alguna duda de esa tarea concretamente. Está muy bien explicada y se entiende muy bien. Listo. ¿No hay dudas entonces? No, profe, todo muy claro con el video. Perfecto. Listo. Esa era la idea del video. Yo sé que la guía de pronto es un poco confusa, pero pues la idea del video es que todo esté muy claro, entonces de igual manera, guíense con el video y cualquier duda que tengan me contactan directamente. Em, sí, Andrés dice que, sí, bueno, digamos que yo les sugiero en el video que hay dos posibilidades, hacer aporte por aporte o compartir todo de una vez. Ustedes pueden hacerlo de las dos maneras. Si usted quiere hacerlo aporte por aporte, pues digamos que trate de que no sean, digamos, 20 aportes, ¿sí? Porque es que el foro se llena y después ustedes van a ver que es confuso porque uno no sabe quién es quién en tantas participaciones. Entonces les recomiendo que sus participaciones sean la menor cantidad posible, o sea que ojalá en máximo dos o tres participaciones usted haya compartido todo su trabajo para que no llenemos demasiado el foro. O si usted quiere en una sola participación compartir todo el trabajo, también lo puede hacer así. ¿Listo? Steven, cuéntame. Profe, una pregunta. ¿Es obligatorio hacer, o sea, lo que hacer los tres comentarios por compañero, ¿cierto? No son tres Uno puede comentarios, comentar no son tres, tres veces. no, no, miren el video bien, no son tres comentarios por compañero. El primer comentario son las primeras cinco preguntas del texto. El segundo comentario son tres preguntas personales. Y el tercer comentario es el comentario del compañero. No hay que hacer tres comentarios al No compañero. más a uno solo entonces. Exacto. O sea, digamos que tú, Steven, entras al foro y ves que Milena Velosa, que está en tu grupo, publicó algo. Entonces tú le haces un comentario a Milena. Ese comentario que tú hagas sería tu tercer comentario. El segundo comentario serían las tres preguntas como de vives en una casa o en un apartamento. Y el primer comentario serían las cinco preguntas que están basadas en el texto que hay que leer y que está en la guía. La guía la encuentran en el foro. ¿Listo? Bueno, listo, bien. Creo que ya no hay más dudas en general respecto a esto, entonces vamos a proceder con la sesión del día de hoy. Eh, I'm going to share my screen. Okay. Can you see the presentation? ¿Están viendo la presentación o todavía no? Ya se dejó de compartir. Listo, entonces denme un segundo. Listo. Ahí ya estaría, ¿cierto? Sí, profe. Okay, for today's class, we are going to talk about the weather. Hoy vamos a aprender un poquito a hablar sobre el clima. Vamos a hablar del clima, digamos, al menos en una noción básica. Eh, y bueno, lo vamos a hacer por lo siguiente. Recuerden que nosotros tratamos de reforzar en clase temas que sean como cruciales para las tareas que ustedes desarrollan. Entonces, como la tarea de writing, por ejemplo, la de escritura en A1, los de A1 tienen que básicamente escribir su tarea casi toda en presente simple. Nosotros ya hace varias clases, en la clase 5 vimos una clase de presente simple.
como los de A2 tienen que trabajar en su taller de escritura o en su tarea de escritura, tienen que trabajar el pasado y el clima, pues en la clase pasada precisamente estuvimos viendo los verbos regulares y irregulares en pasado simple y esta clase vamos a ver el clima. De esta manera ya estaríamos de alguna manera cubriendo los temas que son necesarios para poder escribir satisfactoriamente nuestros textos de la tarea de escritura. Quiero que tengan en cuenta eso, que han habido clases dedicadas a A1 y han habido clases dedicadas a los temas de A2, aunque obviamente ustedes saben que aquí lo que nos importa es aprender, entonces digamos que así el tema que veamos en esta clase no se aplique directamente en la tarea de escritura de los de A1, por ejemplo. La idea es que atendamos el tema y pues que aprendamos igual el tema porque pues es un tema que de todas formas es importante y necesario. ¿Listo? Good. Bueno, aquí tenemos un vocabulario inicial que vamos a explorar sobre, digamos que la temperatura y el clima. ¿Listo? Vamos a empezar con el vocabulario de la temperatura. ¿Listo? Entonces aquí tenemos 4 palabras que describen la temperatura o la temperatura que puede haber en un lugar. ¿Listo? Quisiera que alguien me ayude, por favor, como con la pronunciación de estas 4 palabras. No sé quién quiera. Yo les ayudo si tienen dudas, pero la idea es que pues ustedes me ayuden. Hot, warm, cool, cold. Listo, muchas gracias. Entonces aquí tenemos 4 palabras que son hot, warm, cool y cold. Estas 4 palabras nos permiten describir la temperatura en un lugar, por ejemplo. Entonces vamos a empezar con la primera, hot. What is the meaning of hot? ¿Qué significa hot? ¿Quién de pronto sabe? Caliente, ¿cierto? Entonces digamos que este por ejemplo nos serviría para hablar de un lugar, si por ejemplo estuviéramos pensando en Colombia, de un lugar que fuera muy caliente, ¿cierto? Luego tenemos en nuestra segunda categoría la palabra warm, ¿listo? No sé si alguien conozca el significado de warm. What is the meaning of warm? ¿Alguien la conoce de pronto? Es como, digamos que es como templado, o lo que conocemos como templado, como tibio también. Digamos que en los lugares nosotros lo llamamos templado, ¿cierto? Cool es la siguiente. ¿Alguien tiene idea de cool? ¿Qué podría significar? ¿Como fresco? Fresco, muy bien. ¿Listo? Y finalmente, what is the meaning of cold? Frío. Frío. Listo, entonces tenemos las siguientes palabras. Caliente, templado, fresco y frío. Esas 4 palabras nos permiten describir la temperatura de, por ejemplo, algún lugar, ¿cierto? Entonces pensemos vamos ahorita a pensar en posibilidades, ¿cierto? Bueno, digamos, por ejemplo, hot. Give me an example of a place that is hot. Entonces, por ejemplo, ustedes me pueden decir, tal departamento es caliente. ¿Qué ejemplo me podrían dar? What is an example of a hot department? Pueden levantar la mano para participar. Lo pueden enviar por el chat. Bueno, les voy a dar, bueno, ok, ya tenemos un ejemplo en el chat. Mabel, another example. Ibagué is cool. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí ya Mabel nos está dando un ejemplo de otra categoría que sería fresco. O sea, en la percepción de Mabel, Ibagué es fresco. O sea, no es súper caliente y tampoco es frío.
Entonces en el chat tenemos otros ejemplos. Cartagena is hot. Sí, claro, en Cartagena hace más calor. Valledupar is hot, por ejemplo. Listo, entonces ya tenemos ejemplos de hot y de cool. No sé si tengan ejemplos con cold, con warm. Otro ejemplo que se les ocurra. What is a cold department? ¿Cuál es un departamento que sea frío o una ciudad que sea fría, templado? Mabel, Boyacá is very cool. listo. Boyacá is very cold. Leonardo nos da otro ejemplo en el chat. Manizales is cold. Listo. Bueno, ¿y cuál sería un departamento de Colombia que podríamos considerar warm? O sea, que sea templado, o sea, que sí sea caliente, pero que no sea como tan sofocante. What could be an example? Ok, el Amazonas. Yesenia nos da un ejemplo. El Amazonas. Amazonas is warm. Listo, el Amazonas es templado, o sea, es caliente, pero no súper caliente como por ejemplo Valledupar, ¿cierto? Medellín nos dan otro ejemplo. Medellín is warm. Ok. Bueno, Milena dice que no, que el Amazonas es caliente. Bueno, eso es que eso también es un tema de percepción, ¿no? Digamos que, por ejemplo, para alguna gente lo puede sentir como que es muy caliente y otra gente lo puede sentir como templado. O sea, también es un tema de percepción o de la parte de la ciudad en la que uno esté. Bucaramanga is warm. Sí, bueno, por ejemplo, Bucaramanga. Listo. Fusa, que es de Cundinamarca. All right. Listo. Entonces ahí ya vimos un primer vocabulario que es el vocabulario de temperaturas. ¿Listo? Ya ahorita vamos a ver cómo ese vocabulario se podría aplicar en oraciones. ¿Listo? Entonces, luego, en esta parte de acá, nosotros tenemos ya un vocabulario, digamos que complementario, que no sirve para hablar de la temperatura, sino del clima como tal. Entonces, la primera palabra que tenemos aquí sería sunny. ¿Listo? La pronunciación sería sunny. No sé si la tengan clara o alguien no sepa qué es o alguien sepa qué es. What is the meaning of sunny? ¿Qué significa sunny? Soleado. Soleado, ¿cierto? Entonces, nosotros aquí tenemos otra posibilidad que sería partly sunny. No sé si alguien sepa qué significa esa, esa, ese vocabulario. No. Bueno, cuando nosotros decimos partly es como parcialmente. Si han visto que en el clima dicen parcialmente soleado, parcialmente nublado. Entonces digamos que aquí tenemos partly sunny, como parcialmente soleado, o sea, soleado, pero al mismo tiempo con nubes, por ejemplo. La tercera palabra que tenemos aquí sería cloudy, que no sé si alguien sepa qué significa, pues la imagen ya nos da una indicación. Neblinado, Pues digamos que ahí lo entenderíamos como nubado, nublado, digamos. nublado. Algo más como nublado. Windy. Tenemos otra, por ejemplo, que es windy, que hace referencia al viento, ¿sí? Que está haciendo mucho viento. Ahí no hay una palabra como venteado, porque pues no se usa una palabra así. Pero digamos que la palabra windy hace referencia a que está haciendo mucho viento. Por ejemplo, si nosotros decimos rainy, ¿a qué podría hacer referencia rainy? Lluvia, Lluvia, lloviendo, Lluvioso. Entonces, digamos, acuérdense que todos estos son palabras para describir lugares, o sea, soleado, nublado, lluvioso, ¿sí? Tenemos también, por ejemplo, la palabra stormy, que hace referencia como a tormentoso, o sea, como cuando están cayendo rayos y demás, o sea, no solo lluvia, sino también rayos. Y también tenemos la palabra snowy, que hace referencia a que está nevando, o sea, no hay una palabra sola, pero digamos que uno diría como que está nevando, ¿cierto? Y esas son las palabras que digamos básicas que nosotros podemos usar para describir un clima, y estas cuatro palabras son las que podemos usar para describir temperaturas de un lugar. Recuerden que no es lo mismo el clima que la temperatura, ¿sí? El clima es algo que está en el momento, pero la temperatura es como
el ambiente siempre en general en ese lugar. ¿Listo? Do you have any questions so far? ¿Tienen preguntas hasta aquí? No, teacher, por ahora no. Listo. Entonces, bueno, ya habiendo visto este vocabulario, digamos que aquí ya vamos a empezar a mirar un poco cómo hablar de la temperatura y cómo hablar del clima. Entonces, digamos que básicamente aquí tenemos que usar un poco de verbo to be y tenemos que usar el pronombre it o mencionar el lugar de la ciudad. Por ejemplo, si no queremos mencionar Cartagena, Boyacá, Colombia, México, entonces podemos decir it. Y vamos a usar el verbo is si estamos hablando en presente, ¿cierto? Entonces podemos decir it is hot si es un lugar caliente, it is warm si estamos hablando de un lugar templado, it is cool si estamos hablando de un lugar fresco y podemos decir it is cold si estamos hablando de un lugar frío. ¿Listo? Entonces digamos que eso cuando estemos hablando en presente. Pero digamos cuando estemos hablando de la temperatura en pasado no vamos a usar el verbo is, que quiere decir es, sino vamos a usar el verbo to be en pasado, que sería was, para decir no que es, sino que era. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos it was hot, entonces digamos que, por ejemplo, ahí estoy diciendo que era el clima o la ciudad era caliente o cálida. Si yo digo it was warm, estoy haciendo referencia a que era templada. Si yo digo it was cool, estoy diciendo que era fresco o fresca. Y si yo digo it was cold, estaría diciendo que era frío. ¿Listo? Profe, ¿es lo mismo decir que era o fue? Pues digamos que dependiendo del caso, pero en este caso, si uno dice Cartagena, yo visité Cartagena, Cartagena era caliente. Entonces digamos que si tú dices Cartagena era caliente, se entiende que pues en el momento en el que visitaste el clima era caliente, pero si tú dices fue, en este caso, se entendería como si ya no lo fuera y como que no suena tan bien. O sea, en algunos casos decir era y fue es lo mismo en español, pero en este tema se entiende mejor si, cuando hablamos de la temperatura, se entiende mejor si decimos era que si decimos fue. ¿Listo? Right. Listo. Entonces, cuando yo hablo en presente es cuando estoy, por ejemplo, describiendo un lugar en general. Cuando yo hablo en pasado, por ejemplo, puede referirse a cuando yo visité algún lugar, digamos, en el pasado. ¿Listo? Entonces, por qué estamos explicando esto? Como les decía, esta parte les va a servir a muchos de ustedes de A2, por ejemplo. Los de A1 no lo van a aplicar en la tarea de writing, pero sí les sirve para aprenderlo. Y los de A2 les va a servir porque recuerden que los de A2 tienen que hacer un correo electrónico en el que le cuenten a un amigo sobre el último viaje que hicieron y también describan, bueno, el dinero que gastaron, el lugar que visitaron, bueno, muchos detalles. Y uno de los detalles que les piden describir es el clima de la última ciudad que visitaron. Entonces ustedes pueden decir, digamos, Manizales was warm, ¿cierto? O it was warm, digamos, para describir esa parte de la temperatura. Digamos que esa es la funcionalidad de este tema, describir en general ciudades o lugares, ¿listo? Entonces, esta sería la gramática que nosotros tendríamos que usar si nosotros quisiéramos describir en presente o en pasado la temperatura de un lugar. ¿Listo? ¿Tienen dudas de lo que hemos visto hasta acá o es claro? Por Es ahora claro, profe. Está claro, profe. Listo. Entonces quiero dos personas que participen. Una lo haría en presente y una lo haría en pasado. La idea es que levanten la mano y bueno, los que van a participar en chat pues no tienen que levantar la mano, pero pueden enviar sus aportes por el chat, igual los vamos a revisar. Pero los que quieran hablar por micrófono, la idea es que dos personas se animen a participar. Yo les ayudo, pero pues la idea es que participemos y hablemos de la temperatura de un lugar en presente y de la temperatura de algún lugar
en pasado. ¿Listo? Yo les hago una pregunta y con base en esa pregunta ustedes me responden. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes quieren participar? Levantemos la mano. Raise your hands. Anyone? Bueno, ¿nadie quiere participar? Mm, Bueno, María Emilia, listo. Entonces, tú me vas a ayudar con la parte del presente, ¿listo? listo, profe. Entonces yo te voy a hacer una pregunta que básicamente va a ser ¿cómo es el clima en tal lugar? Y basándote en el lugar que yo te diga, pues tú me vas a decir si es cálido o templado o fresco o frío, ¿listo? Listo. Por ejemplo, María, how is the weather in Alaska? It is cool. Cold. Cold. Porque, El exacto, cold acuérdate que cool es como fresquito y Alaska la verdad sí es es bien, frío. bien frío, ¿no? Sí, Entonces señor. aquí Cool. la palabra sería cold. Listo, muchas gracias. Listo, Lewis, gracias también por participar en el chat. Muy bien. Bueno, necesitaré una segunda persona para que haga lo mismo, pero pues hablando de un lugar en pasado. Right? Lo único que hay que corregir, pues es que cambiar es el verbo to be. Entonces ya no diríamos it is, sino it was. ¿Listo? No sé quién quiera participar. Anyone? ¿Alguien? Recuerden que la idea es que participen ustedes. Yo lo puedo hacer yo solo perfectamente, pero pues la idea es que lo hagan ustedes para que sean ustedes quienes aprendan de este tema. Ana Isabel, ¿are you ready? ¿Lista? Sí, señor. Listo, Ana Isabel, vamos a suponer que tú viajaste a X lugar, entonces lo mismo, yo te voy a preguntar cómo estaba el clima en ese lugar y según el lugar que yo te diga, tú me vas a decir, ¿listo? Ok. Listo. How was the weather in La Guajira? It was hot. Ok, excellent, thank you so much. Listo. Entonces la diferencia es que en la primera oración de Alaska decimos que Alaska es frío, pero en el caso de la oración de La Guajira decimos que que La Guajira era caliente, ¿cierto? Entonces nosotros, así como aquí estamos diciendo it was, también podríamos decir La Guajira, ¿cierto? La Guajira was, ¿cierto? O sea, el it, pues es una palabra que podemos usar si no estamos mencionando directamente el lugar, pero también podemos mencionar directamente el lugar y decir La Guajira was hot para hablar del clima de La Guajira. Asimismo, digamos aquí en la parte del ejemplo que hicimos Alaska, podríamos decir Alaska is, ¿cierto? En este caso cold. Entonces digamos que aquí al decir Alaska is cold estaríamos diciendo que Alaska es frío y aquí al decir que La Guajira was hot estaríamos diciendo que La Guajira era cálida, o sea, el clima de La Guajira era cálido, caliente. Entonces digamos que aquí podemos usar La Guajira o podemos usar Alaska o podemos usar en ambos casos el pronombre it. La diferencia es que si hablamos en presente pues usamos is y si hablamos en pasado usamos was. Los de A2 cuando vayan a hacer su correo en la parte del clima asegúrense de usar esta estructura porque ustedes en esa tarea pues tienen que hablar en pasado, no en presente, ¿listo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Listo. Any questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No, Profe, en la tarea 2 hay dos situaciones donde hay que nombrar el clima. Una es la tarea del módulo 4 que pide que digan qué lugar vive y algo así. Y Sí. en la otra es la del correo, que también hay que mencionar. O sea, son dos partes, pero lugares diferentes, ¿verdad? Sí, claro, Porque, porque en la de los módulos te piden hablar de un clima de una zona en específico o de algo en específico y ya en el correo te piden hablar del clima del último lugar que visitaste.
O sea, entonces digamos que en ese sentido pues van a ser dos lugares diferentes, Diferente. pero la estructuración gramatical va a ser la misma. O sea, Ah, ok. lo pueden hacer con el referente que yo les estoy dando acá. Ok, profe, gracias. Listo. Entonces, continuando ya con este vocabulario, entonces aquí vamos a hacer un repaso de vocabulario del clima, ¿listo? Entonces aquí nosotros decíamos it is sunny, ¿listo? Para hablar de soleado. It is cloudy, recuerden que cloudy nos servía para hablar de nublado, ¿cierto? Con nubes. It is windy, ¿cierto? Para hablar de que está venteando, ¿cierto? En un lugar que está haciendo mucho viento. It is snowy para hablar de que pues está nevando, ¿cierto? En un lugar. It is foggy, esta no la conocen porque no estaba en la anterior imagen, esta la agregué yo, pero foggy hace referencia como a la niebla, o sea, no a las nubes en el cielo, sino a cuando está haciendo mucho frío. No sé si han estado en un lugar en el que haga mucho frío, que cuando uno sale por la mañana No se ve nada. no se ve nada, exacto, no se ven las calles, no se ve nada, La neblina. exacto, la neblina. Entonces digamos que ahí, cuando nosotros veamos un lugar que tiene mucha neblina, entonces nosotros decimos it is foggy, ¿listo? Entonces, rainy, ¿cierto? Rainy es para hacer referencia a lluvioso, ¿listo? Y todo este mismo vocabulario, digamos que lo podemos usar también, pues para hablar en pasado, si necesitamos hablar en pasado, ¿listo? Incluso nosotros podemos hacer la combinación de vocabularios, o sea, podemos hablar de temperatura y clima en una misma oración. Digamos que yo voy a hablar de Cartagena, otra vez tomando el ejemplo. Entonces yo digo, por ejemplo, Cartagena is hot, y al decir hot estoy hablando de la temperatura, y al decir and sunny, por ejemplo, estoy hablando del clima como tal, ¿cierto? O sea, yo puedo combinar los dos vocabularios. Y si yo quiero hablar en pasado, pues simplemente digo Cartagena was hot and sunny, ¿cierto? Listo. Entonces, bueno, este vocabulario la idea es que no lo aprendamos, pues si queremos, digamos, hablar del clima en inglés, la idea es que no lo aprendamos. Entonces me gustaría que una persona más, una persona adicional, participe como para hacerle un pequeño quiz, pero obviamente ese quiz no va a tener nota, ¿no? No se afanen, no se preocupen, sino para que por medio de esa persona repasemos el vocabulario que está acá, porque pues lo tenemos en inglés, pero de pronto todavía no lo tenemos en la mente en español. ¿Listo? Entonces la idea es que yo a esa persona yo le pregunte y la persona me diga en español eh, cuál es o viceversa. O sea, se puede hacer de cualquier manera. ¿Listo? Entonces, bueno. Cristina, ¿are you ready? Yes, teacher. Listo, Cristina. Entonces, antes que nada, vamos a practicar la pronunciación de este vocabulario. O sea, tú pronuncias el que yo te voy señalando y si hay alguna corrección, yo te la indico. ¿Listo? Si no, pues seguimos. Bueno, esta primera, ¿cómo se pronunciaría? Sunny. Listo. Cloudy. Cloudy, muy bien. Digamos que este es como cuando uno en español dice Claudia, pero si la A. O sea, es Cloudy. No. Sí. Este, Windy. windy, No, esa no me la sé. snowy. Snowy. Okay. Ajá. Foggy. Ujú. Rainy. Rainy. Listo. Entonces ahí ya tendríamos como, digamos que primero como el vocabulario en general. ¿Listo? Entonces ahora yo te voy a preguntar por el vocabulario y la idea es que tú me digas cuál sería esa palabra en español para que los compañeros vayan empezando a relacionar el vocabulario en inglés y en español y no lo vayamos aprendiendo un poquito. ¿Listo? For example, windy. What is the meaning of windy? Nublado. Nope. Viento. Bien. Entonces cuando decimos it is windy, acuérdense que sería como que está venteando, ¿cierto? Listo. For example, rainy. Si decimos it is raining, ¿qué querríamos decir? Lluvioso. ¿Está lloviendo o está lluvioso?
lloviendo o lluvioso. It is sunny. Soleado. Está soleado. Ok. Entonces es para un lugar que está soleado. It is foggy. Nublado. Neblina. Con neblina, porque digamos que nublado hace más referencia a cloudy, que es el de las nubes. Ok. ¿Listo? Y bueno, digamos que esencialmente ese sería como el vocabulario. La idea es que ustedes se lo aprendan y, por ejemplo, traten de pensar en lugares del mundo o de la ciudad o del país y ustedes digan, o bueno, yo les recomiendo que para aprenderse este vocabulario, de pronto ustedes sí piensen en lugares del mundo y digan, bueno, no sé, México bueno, tal parte del mundo en este momento está como. Entonces yo digo, no, ahorita está soleado, o ahorita está lloviendo, o piensen en departamentos de Colombia, por ejemplo, en el Chocó casi siempre llueve. Entonces ustedes pueden pensar en el Chocó y usar la palabra rainy. Por ejemplo, en Bogotá casi siempre hay nubes en el cielo, casi siempre está nublado. Entonces, digamos, pueden pensar así como en lugares, inventarse el ejemplito de it is sunny, it is cloudy, it is windy, y de esa manera se van aprendiendo el vocabulario correspondiente. ¿Listo? ¿Alguna duda de este vocabulario, de lo que vamos hasta aquí? Not. Listo, perfecto. Entonces, bueno, vamos a practicar el vocabulario una última vez con un ejercicio. Entonces, déjenme, yo abro el enlace y lo comparto. Voy a dejar de compartir la presentación y voy a pasar a compartir el enlace. ¿Listo? Entonces aquí yo les estoy compartiendo como una actividad de una página que se llama WordWall, que es como para que relacionemos imágenes con imágenes del clima con el equivalente. ¿Sí lo pueden ver en este momento? Yes. Yes. Ok, entonces la dinámica de esta actividad es la siguiente, es como para practicar el vocabulario. ¿Listo? Entonces, para practicar el vocabulario, pues vamos a pasar las imágenes y ustedes me van a decir cuál es la palabra que describiría esa imagen en términos del clima, ¿ok? Is it clear? Yes. Ok. Yes, teacher. Yes. First one. ¿Cuál creen que Cloud. nos serviría? Cloud. It is cloud. Bueno, ahí tenemos. Stormy. Piénselo bien porque tenemos varias posibilidades. O sea, he escuchado que me han dicho cloudy, nublado, rainy, lluvioso y stormy con rayos o tormentas. Stormy. La más adecuada aquí sería stormy porque no solo está lloviendo y no solo está nublado, sino que hay rayos. Entonces eso ya es como Stormy. stormy. Listo, muy bien, esa nos quedó bien. Let's continue. This one. It's windy. Windy. It's windy. It's Okay. windy. Ok, it's windy. ¿Listo? Entonces aquí colocamos windy y correct. Ok, let's continue. Cloudy. It's cloudy. Ujú. It's sunny. It's cloudy. Bueno, aquí uno podría pensar en sunny o en cloudy, pero creo que es más evidente el cloudy porque lo que más se muestra son las nubes aquí, ¿cierto? Entonces, that's correct. This one. Hot. It's sunny. It's hot. Bueno, Sunny. aquí sería sunny or hot. Vamos a ver. It's hot. Sunny. Vamos a ver si como sunny nos va, right? Digamos que aquí, por lo que nos mostraban el sol, pues haría más referencia a sunny. And this one, It's cold. It's cold. okay, it's cold. It's snowy. Ok, it's snowy para hacer referencia a que está nevando en la imagen, ¿cierto? It's snowy. It's hot. It's hot. Ok, aquí sí nos darían it's hot. And finally, It's rainy. it's Rainy. rainy, ¿listo?
Right. Listo. Y digamos que ahí ya habríamos repasado pues digamos que el vocabulario. Obviamente ustedes pueden buscar más ejercicios en internet, pueden buscar videos de YouTube y más material de práctica, pero digamos que en un sentido inicial ya tuvimos un poco de práctica del vocabulario del clima. La idea es que ustedes con esto pues hayan aprendido un poco cómo hablar del clima tanto en presente como en pasado. ¿Listo? Para concluir ya, digamos como una última cosa, lo que vamos a hacer es que vamos a reforzar un poquito la parte de hablar del clima en pasado, porque como les digo, pues esta explicación, además de hacerla para aprender, la estamos haciendo para ayudar a los estudiantes de A2 a que desarrollen una parte de su correo que es la tarea de escritura, ¿listo? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como ustedes saben, pueden participar por el chat, los que no tengan la posibilidad de hacerlo por micrófono o si no por micrófono. ¿Cuál es la mecánica? La idea es que ustedes piensen en algún lugar que ustedes hayan visitado en algún momento de su vida y me digan cómo era el clima y la temperatura en ese lugar, ¿sí? Entonces volvemos al ejemplo que yo puse acá. Digamos que yo digo Cartagena. En el caso de Cartagena, yo digo Cartagena. Bueno, yo lo voy a hacer en pasado, ¿no? Entonces, espérenme, ya la cambiamos, ¿cierto? Entonces, digamos, como en pasado nosotros usamos was, digamos que yo visité Cartagena y digo Cartagena was hot and sunny. Entonces ahí estoy describiendo la temperatura y el clima de Cartagena en el momento que la visité. La idea es que ustedes me hablen de un lugar de Colombia o del mundo que hayan tenido la oportunidad de visitar, que no sea de pronto su ciudad, sino otro lado, y me digan cómo era el clima y la temperatura en ese lugar que visitaron. ¿Listo? Entonces, raise your hands, levantemos la mano los que quieran participar, los que no lo pueden enviar por el chat. Entonces los escucho. Ah, ok, ok. Bogotá, David nos da un ejemplo, listo, lo vamos a tomar en cuenta como el primer ejemplo. Entonces, digamos, Bogotá was cold, haciendo referencia pues a haber visitado Bogotá. Entonces Bogotá was cold, ok, listo, Bogotá era fría, por ejemplo. Bueno, voy a mirar los que están en Mabel. Tell me. Sahil was cool and warm. Ok, listo. Ah, bueno, pero mira que en ese caso, Mabel, tú estás usando dos descripciones de temperatura, o sea, estás diciendo cool and warm. Entonces, digamos, la idea sería que usaras una sola porque pues no podrían haber dos temperaturas. Entonces, ¿cuál escogerías? Me confundí. Es que tú dijiste que San Gil era fresco y templado, ¿cierto? Ujú. O sea, la idea es que solo digas una, o es fresco o es templado, porque pues no pueden haber dos temperaturas en el lugar. O sea, la idea sería que escogieras una sola. ¿Cuál crees que iría mejor aquí? ¿Cool o warm? Warm. Entonces decimos warm. Y Warm. digamos que en cuanto al clima, ¿tú cómo veías San Gil? Sunny, cloudy, rainy, ¿cómo era el clima como tal? It was sunny. Ok, por ejemplo, sunny, listo, listo. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Santa Marta is warm and sunny. Bueno, está bien, pero pues aquí lo estamos practicando como en pasado, pero bueno, estaría bien. O sea, lo podemos cambiar a pasado eh, para practicar como el pasado, que es como el que estamos tratando de aprender concretamente ahorita. Tunja was cold and rainy. Listo, esa es otra posibilidad. Entonces, digamos, Santa Marta era, sí, digamos que también templado y soleado. Y Tunja era frío y lluvioso, right? Good. Entonces, digamos que ahí tenemos varios ejemplos. Ok. Neiva was warm and sunny.
Suárez, Tolima was hot and sunny. Listo, ahí tenemos otro ejemplo de Neiva y de Tolima, ¿cierto? Entonces, digamos, para colocar uno que sea diferente como a los anteriores, coloquemos el de Tolima. Entonces, digamos, Tolima was hot, ¿cierto? And sunny. O Neiva was warm and sunny. ¿Listo? Si digamos nosotros, por ejemplo, visitamos el extranjero, un país donde haya nieve, podemos decir snowy o podemos decir stormy, ¿cierto? Ah, bueno, digamos que aquí tenemos el ejemplo de Canadá, precisamente, que era como a lo que yo hacía referencia. Entonces, digamos, decimos que, por ejemplo, Canadá era frío y nevaba, ¿cierto? Y ahí estaríamos describiendo el clima, ¿listo? Profe, qué pena, yo tengo una duda. Del- Ahorita haciendo como el ejercicio, ¿cómo digo yo que digamos, no puedo decirlo en inglés que el clima era como selvático, húmedo y Ah, ok. caliente? Sí, claro. O sea, si tú quieres decir que el clima era como húmedo, por ejemplo, o sea, eso ya es vocabulario un poquito más avanzado que pues nosotros no revisamos ahorita, porque pues digamos que es como de niveles más avanzados, pero claro, o sea, tú lo puedes usar. O sea, por ejemplo, si tú quieres decir, por ejemplo, húmedo, puedes decir humid, que se escribiría así, ¿cierto? O si quieres decir tropical, puedes decir tropical. O si quieres decir, por ejemplo, árido, que es, por ejemplo, el clima que se usaría para describir un desierto, puedes decir arid, ¿sí? O sea, claro, hay vocabulario más avanzado y más específico para hablar del clima, como por ejemplo el que tú preguntas que es húmedo, que sería humid, o se puede usar humid, tropical, arid, ¿sí? Digamos que sí hay más vocabulario más profundo del clima, claro, o sea, digamos que si ustedes quieren profundizar más en ese vocabulario cuando lo quieran usar, pues digamos que en un diccionario buscan la palabra adicional del clima y ya la pueden utilizar. ¿Listo? Ay, gracias, profe. Right. Listo. Aquí tenemos un último ejemplo de Julio. Panamá was hot and sunny. España was hot and sunny. Listo. Bien, ahí tenemos ya ejemplos internacionales. Listo. No sé si de pronto tengan alguna pregunta adicional como del tema visto hoy o de alguna otra cosa antes de que finalicemos. Voy a ir deteniendo la grabación. Profe, una pregunta.